Essa semana que nosotros hemos estado desde el mes de febrero estudiando la primera carta. Hay una hermana que necesita tarjeta allá, gracias. La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y es impresionante ver que llegamos, pasó rápido, al capítulo 16 y al cierre de la carta. Ahora, ustedes que han estado aquí durante todo ese tiempo con nosotros, saben que Pablo ha estado tratando temas controversiales en la iglesia. La gente ha preguntado a él acerca de temas difíciles. Él ha tratado todos los temas en los primeros capítulos de esa carta, como por ejemplo el asunto del divorcio, la soltería, el matrimonio, el asunto de la división en la iglesia, la adoración a los ídolos, la cena del Señor, etcétera, y etcétera. Ahí llega el final de la carta y uno espera, digo yo, me imagino, una explicación o una conclusión teológica, quizás acerca de todo lo que se ha hablado, pero Pablo hace algo muy interesante que en lo personal me llama mucho la atención. Él decide, al final de la carta, hablar de misiones. De la idea de nosotros juntarnos a Dios en la misión de Dios para financiar la obra de Dios. ¿Por qué? Porque resulta que la iglesia de Corinto, a pesar de todos los problemas que había, era una iglesia que tenía más recursos económicos que otras iglesias. Entonces la iglesia cristiana que estaba en Jerusalén estaban bajo persecución. La iglesia de Jerusalén, los hermanos cristianos estaban sufriendo hambruna, estaban pasando mucha necesidad. Entonces Pablo hace un viaje por Galacia, Asia Menor, y empieza a hablar a los hermanos acerca de la necesidad de Jerusalén y que pudieran colectar una ofrenda, colectar una ayuda para los hermanos en Jerusalén. Me llamó mucho la atención después de hablar todo lo que él viene hablando. Cuando estuve pensando en esto y mirando la vida de Pablo, me acordé de la historia de Family Church. Quizás algunos de ustedes no conocen la historia de Family Church. No conocen que Family Church empezó en 1901. Piénsalo conmigo. 1901, como tú ves acá. Son muchos años, son más de 100 años. Donde un grupo de cristianos, un pequeño grupo de cristianos, se reúne en una calle aquí en el centro donde no había City Place, no había ciudad todavía. Quizás la población de aquel entonces, algunos creen que era entre 2,000 a 4,000 personas vivían en todo el condado. Y un grupo de misioneros llegaron, se reunieron en una biblioteca de la ciudad, luego consiguieron un lugar, luego el huracán vino y lo destruyó, pero ellos siguieron predicando el evangelio y de ahí surgió la primera iglesia bautista de West Palm Beach, the First Baptist Church of West Palm Beach. Fue una iglesia de mucha influencia durante muchos años. Luego la iglesia entró en crisis, declinando. Tuvieron muchos problemas, los años pasaron. Llegó un periodo que la iglesia se quedó 5 años sin pastor. 5 años sin pastor. Fue cuando en el 2008 Dios llamó a Pastor Jimmy y a su esposa y sus 8 hijos. Y en 2010 empezó lo que tenemos hoy, Family Church. Pero no fue nada fácil. Un joven en sus 37 años de edad, con 8 hijos, un hombre muy preparado, muy capacitado, que pudiera estar en otro lugar haciendo otra cosa, un doctorado en filosofía, un doctorado en teología, una carrera en la área de la economía, un profesor conocido en los Estados Unidos, pudiera estar haciendo otra cosa, pero decidió aceptar uno de los desafíos más grandes de su vida, venir a pastorear una iglesia sin dinero, con una deuda enorme, declinando y a punto de cerrar las puertas. Dios lo trajo
y colocó en el corazón de Pastor Jimmy de alcanzar el sur de la Florida con el Evangelio. Hubieron muchas oposiciones, fue muy, pero muy difícil los comienzos, mucha persecución. Era prácticamente una iglesia en un local que era ese local. Entonces, Pastor Jimmy decidió hacer un estudio acerca de la Florida. No sé si tú sabes, pero la población de la Florida está en los 23, casi 24 millones de habitantes, la población del estado de la Florida. Y el 27% de la población de la Florida es una población hispanoparlante. Algunos dicen que es más, pero es el último censo que nos han dado, es ese porcentaje de 27% de todo el estado hispanoparlante. No solo esto, lo más increíble de todo esto es que el 87% de la población del sur de la Florida no tiene a Jesús como su único y suficiente Salvador, y es un estado sin Dios. Es un estado que es un campo misionero, que necesita del Evangelio, pero necesita urgentemente 87%. Y cuando salimos del estado para venir al condado de Palm Beach, donde nosotros estamos, el condado de Palm Beach, el grupo Barnas, que hace investigaciones sobre todo acerca de iglesias, dice que el condado de Palm Beach es el lugar con más personas en el estado, Estados Unidos, que nunca han asistido a una iglesia antes. Es decir, que los niños crecen sin ir a la iglesia. No es solo escuchar el Evangelio, sino que no ha ido y no tiene una experiencia, no ha tenido una experiencia con Cristo. Un condado de 1.500.000 habitantes y solo 300.000 personas son cristianas. ¿Tú entiendes el tamaño de la misión que nosotros tenemos? La necesidad de que hay. Por todos los lugares que tú caminas, tú ves la gente en puras tinieblas, tú ves la gente metida en drogas, alcoholismo, mucho divorcio, gente sin Dios. Aunque tú digas, pastor, pero hay tantas iglesias. Sí, pero si tú reúnes todas las iglesias que hay, reúne Christ Fellowship, que es una iglesia enorme que ha hecho un trabajo increíble aquí en nuestro condado. Pone ahí que Christ Fellowship tiene 35.000 miembros. Family Church, cuando estamos en los 12.000. Quizás otros 8.000 de Journey Church. Y ahí tú vas sumando todas las otras iglesias. Difícilmente llega, o quizás llegue a 300, pero estamos hablando de 1.5 millones de habitantes sin Dios. ¿Cómo hacer para alcanzar a esta gente? Como nuestra misión, como nuestra visión no es una iglesia gigantesca que venga todo el mundo a la iglesia, nuestra visión es la iglesia en el vecindario, es poder plantar iglesias que estén en el vecindario. Ahora, hoy día, lo que comenzó allá atrás, con una sola iglesia, en un solo lugar, en un solo idioma, ha florecido de una manera increíble, y hoy estamos en 21 lugares diferentes, que nos expresamos en 3 idiomas, inglés, español y portugués, pero sigue siendo una sola iglesia. O sea, del 2010 al 2025, al 2025, una iglesia en un lugar, en un idioma, a 21 iglesias en 21 lugares, en 3 idiomas, es simplemente increíble el poder, la gracia y la misericordia de Dios. Hoy somos la iglesia del vecindario, con el pastor del vecindario, alcanzando a las personas del vecindario. Y yo diría, hablando el idioma del vecindario. Esa es nuestra visión. El deseo que tenemos es que cada persona en el vecindario, nuestra visión es esta,
tenga la oportunidad de escuchar, aunque sea una sola vez, el Evangelio de Jesucristo. En 2015 llegamos a este lugar aquí, que es hoy la Iglesia Familiar Green Acres. Llegamos acá con cerca de unas 150 personas adultas y unos cuantos niños. 2015, han pasado 11 años y nosotros tenemos acá cada domingo alrededor de casi 800 personas congregando en 3 servicios, Ministerio de Niños con más de 120 niños, los jóvenes adultos, y ha sido impresionante ver lo que Dios ha hecho. Ese es lo que yo llamo del poder y la gracia de Dios. No es acerca de un hombre, no es acerca de canciones, es acerca de la gracia, el poder y la misericordia de Dios. Ahí hace aproximadamente 4 años atrás nosotros creamos el instituto. Tenemos unos cuantos maestros aquí, hay muchos más maestros, falta maestros, pero creamos un instituto con personas que algunos de ellos nunca habían enseñado antes, nos reunimos, empezamos a formar eso. Hoy en el instituto tenemos más de 160 personas veniendo aquí todos los miércoles a estudiar la palabra de Dios, porque hay una gran necesidad de poder sentarse y estudiar la palabra de Dios. Y aproximadamente 10 años atrás empezamos el programa de residencia en español, a donde los estudiantes de residencia pasan 2 años preparándose, hombres y mujeres, formando liderazgo para que esa iglesia siga avanzando. Porque un día nosotros no estaremos aquí, pero los niños que están allá, nuestros nietos, nuestros hijos, van a estar aquí. Nuestro objetivo es poder dejar una iglesia, dejar una generación que pueda seguir alcanzando a los perdidos, los hispanos que van a venir acá, la gente sin Dios que tanto lo necesita. Por eso es que nosotros somos la iglesia del vecindario. Déjame decirte algo, los milagros no son más eventos. Hagamos más eventos para que Dios haga más milagros. No, los milagros son gente entrenada para vivir y servir en el vecindario. Ese es el milagro. Ese es Dios. Y esto solo ha sido posible por la gracia y la misericordia de Dios y la participación de cada uno de nosotros que hemos aportado con nuestros dones, con nuestro tiempo y con nuestros bienes. Yo decía a un grupo de personas hoy día que todo lo que tenemos acá, todo lo que hacemos acá, nosotros no recibimos ayuda de ningún gobierno. Lo hacemos a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Porque diezmar y ofrendar es un privilegio que tenemos. Y además, te digo algo, no es que ofrendamos y damos porque Dios necesite de nosotros, sino nosotros ofrendamos y damos porque nosotros necesitamos de Dios. Quien necesita dar somos nosotros, ahí como Dios opera y obra. Pablo, en el cierre de su carta, habla acerca de eso. Por eso que cuando yo leí esto, lo primero que vino a mi mente es lo que acabé de hablar a ustedes. Déjame leer contigo en 1 Corintios capítulo 16 y pensemos un poco acerca de eso, que estamos juntos en una misión con Cristo. Mira cómo Pablo cierra la carta. En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada vez que la iglesia se reúne, el domingo, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Qué lindo esto. Tú das de acuerdo a lo que tú recibes. Tú no das de lo que tú no tienes, como algunos dicen por ahí. Tú no puedes dar si tú no tienes. Tú das de acuerdo a tu ingreso. Y cada quien da de forma diferente, porque los ingresos son diferentes. Para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya, luego cuando yo llegue, porque el deseo de Pablo era llegar allá, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén. Ahí está. Voy a enviar a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Así conviene que yo también vaya. Iremos juntos después de pasar por Macedonia
pues tengo que atravesar la región, iré a verlos, a ustedes estaré ahí. Y es posible que me quede con ustedes algún tiempo. Y tal vez pase allí el invierno para que me ayuden a seguir el viaje donde quiera que yo vaya. Esta vez no quiero verlos solo de paso. Más bien, espero permanecer algún tiempo, con ustedes. Si el Señor así lo permite, obviamente. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque sé que me ha abierto una gran puerta para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Siempre va a haber oposición. Si llega Timoteo, su discípulo, su hijo en la fe, procuren que se sientan cómodos entre ustedes, porque él trabaja como yo en la obra del Señor. Así Timoteo es uno de los trabajadores con Pablo, como ustedes lo saben muy bien. Por lo tanto, que nadie, dice él, que nadie lo menosprecie. Ayúdenlo a seguir su viaje en paz, para que pueda volver y reunirse conmigo, pues estoy esperándolo junto con los hermanos. Y ahí él va a hablar acerca de una lista de colaboradores que él tenía, porque era imposible hacer la obra solo, se necesitan muchos colaboradores. Pablo va a hablar acerca de esto. Y cuando llega en el versículo 19, él habla también y manda saludos a otros compañeros de ministerio, como Aquila y Priscila, por ejemplo. Pero el versículo 20 dice así: todos los hermanos les mandan saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Ahora yo entiendo por qué los latinos nos besamos tanto, porque lo tomamos la Biblia muy en serio. Pero si tú fueras al sur de Brasil, allá el beso del saludo son 3 besos. Y uno está tan acostumbrado a 3 besos, pero tú vas al norte de Brasil, son solo 2 besos. Entonces, dejamos 3 en el sur, 2 en el norte. Cuando venimos a México, un beso. Llegamos a los Estados Unidos, no un beso. El beso entró en crisis y desapareció. Eso no tiene nada que ver con el texto, no tiene nada que ver con la Biblia, nada. Pero Pablo dice: yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Me gusta. No fue un correo electrónico que le envió. Si alguno no ama al Señor, que esa es una parte importante, queda bajo maldición, dice Pablo. Maranata, dice él. Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Los amo a todos ustedes en Cristo Jesús. Y ahí Pablo cierra su carta. Está organizando la ayuda a la iglesia, como acabé de decir a ustedes. Un propósito espiritual, pero también un propósito físico para ayudar a la iglesia. Lleno de oposición. Y lo lindo es que, como les dije, Pablo no termina hablando de teología. Pablo termina hablando de misión. Misión es lo que nosotros necesitamos aprender a vivir. Vivimos en misión. Y quiero compartir con ustedes 3 cositas acerca de esto. Y ahí vamos nosotros a ofrendar y vamos a tomar la cena del Señor juntos. Si tú tienes tu hojita contigo, vivir en misiones es cuando nosotros damos generosamente a la misión. Es cuando damos generosamente a la misión. Así es como tú vives en misión. Cuando damos generosamente a la misión. Ahora, cuando tú das generosamente, dice Pablo en el verso 2 que debemos dar regularmente. Regularmente. Porque dar es una forma de adorar a Dios. Cuando tú estás dando, tú estás adorando a Dios. Cuando tú estás leyendo la Biblia, tú estás adorando a Dios. Cuando tú estás cantando, tú estás adorando a Dios. Cuando tú estás orando, tú estás adorando a Dios. Cuando tú estás sirviendo a alguien, tú estás adorando a Dios. Cuando tú estás
aconsejando a alguien, tú estás adorando a Dios. Dar es una forma de adoración. También dice que debemos dar proporcionalmente. Dar proporcionalmente. Y una de las maneras que tú puedes ver aquí era la frecuencia con que esa gente hacía cada vez que se reunía la iglesia. Los corintios, la iglesia de Corintios, ellos estaban siendo animados a dar para otra iglesia que ellos nunca se iban a congregar jamás. Y esa es nuestra estrategia financiera, ¿no? Qué bueno que nosotros somos una red de iglesia, porque ¿saben lo que pasa con nuestra red de iglesia? Nos ayudamos. Cuando hay una necesidad en una de nuestras iglesias, la otra iglesia ayuda a otra. Hemos de aquí ofrendado para plantar otras iglesias, es así como funciona. Y ellos nos han ayudado a nosotros. ¿Tú crees que el pabellón que tenemos ahí afuera, quién nos ayudó a construir un pabellón del precio que ha costado ese pabellón? Que vino de afuera, construido por los menonitas, por los Amishes. Ese pabellón vino desde afuera del estado. Todo el proceso que ha sido para tener un pabellón como este, porque en la red de iglesia nosotros nos ayudamos. Ahora vamos a empezar a construir el área de los niños, que es el playground de los niños. Vamos a colocar la electricidad en el pabellón. ¿Por qué hacemos eso? Porque en la red de iglesia nosotros nos ayudamos los unos a los otros. Y damos gracias a Dios por esto. Y cuando lo hacemos alegremente. No hacemos. Yo te voy a dar un consejo. Si un día tú vas a donar en la iglesia familiar y sientes que tú estás dando bajo presión, con malas ganas, no lo des. En serio. Guarda tu donación, dáselo a alguien más, pero no lo des. Pero si tú vas a hacer, vas a decir: Señor, bendice la iglesia, bendice la obra misionera, bendice todo lo que estamos haciendo, que mi donación pueda realmente alcanzar a muchas personas con el evangelio, porque a través de tus donaciones, el propósito de todo esto, de tu ofrenda, no es solo pagar la electricidad en la iglesia, los biles que tiene la iglesia. Las donaciones nuestras es para plantar iglesias, es para ayudar a las misiones, los centros de misioneros que hay en el mundo, es para entrenar líderes como tú has visto hace poco, es para abrir escuelas como tenemos 6 escuelas y queremos una escuela en cada una de nuestras congregaciones porque queremos dejar un legado a la vida de los niños que están acá. Entonces, la generosidad, mis hermanos, no se trata, ojalá que tú entiendas esto, no se trata de lo que Dios quiera de ti. Generosidad no se trata de lo que Dios quiera de ti, sino lo que Dios quiere para ti. No es lo que tú crees, sino es completamente al revés de todo lo que nosotros hemos escuchado quizás por ahí. Es lo que Dios quiere para ti. Cuando nosotros lo hacemos, eso es simplemente tremendo. La manera como bendecimos a muchas vidas. En segundo lugar, en tu hojita, vivir en misión, vivimos cuando nos comprometemos, con la misión de manera personal. Es cada quien haciendo su parte. Nos comprometemos con la misión personalmente. Va a haber obstáculos, dificultad, crisis en tu vida, en la mía, en el país, sí, Señor. Pero estamos comprometidos con la misión, como dice Pablo. Y no estamos solos. En la lista de Pablo, él menciona a Timoteo, a Apolos, a Estefanas, a Fortunato, a Casio, a Aquila, a Priscila. Un grupo de discípulos, de hombres y mujeres, que trabajando juntos han hecho la diferencia. La misión es personal, pero también es relacional. No estoy solo jamás en la misión. Y Dios nos ha llamado para hacer la diferencia. Y lo que tenemos que recordar, no olvidarnos jamás, que vivir en misión es cuando nos recordamos que la misión se trata únicamente de Jesucristo. Únicamente de Jesucristo. De manera que yo quiero animarte a ti, como Pablo nos está animando a nosotros, a que nos mantengamos firmes, pero haciendo las cosas con amor. Me fascina
el verso 22 que yo quiero leer contigo. Si alguno no ama al Señor, queda bajo maldición, dice Pablo. Si alguno no ama al Señor, queda bajo maldición. Y él dice, Maranata, me encanta esa palabra. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Los amo a todos ustedes en Cristo Jesús. La palabra maldición aquí la podríamos traducir en español como dedicado a la destrucción. Una persona dedicada a destruir, a separar, a romper. Es una advertencia fuerte que hace Pablo. Pero luego él habla de Maranata. La palabra Maranata, en portugués nosotros diríamos, ora ven, Señor Jesús. Es una oración, es una declaración, una palabra escrita en arameo que habla acerca de la segunda venida. Ven, Señor Jesús. Ven, ven por tu iglesia. Es una palabra hermosa, una oración de clamor, pidiendo el regreso de Jesús. De manera, sin amor por Jesús, la vida termina en maldición. Sin amor por Jesús, la vida termina en maldición. Con amor por Jesús, la vida termina en su presencia cuando Él venga por su iglesia. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Y ojalá que nosotros podamos seguir y permanecer viviendo vida en misión.